Si bien es cierto, en ese entonces a la psicología se le consideraba como una pseudociencia, ahora sí ya tiene mayor sustento científico la psicología, pero en ese entonces era la pseudociencia porque era más empírica. Antonio, estás regresando al Perú después de 22 años. 22 años. ¿Qué te motiva volver a nuestro país? Ya es tiempo, ya era tiempo. Pero después me di cuenta que esa no era mi vocación, ese no era mi camino. Hago mínimo una meditación de unos 20 minutos. También sé que tienes otra pasión, que es la fotografía. Oh, sí, la fotografía. ¿Cómo nació ello? ¿En qué momento lo descubriste? Cuando uno sale de la universidad, sale con mucha teoría y sale con poco recorrido de vida. Acá hay mucha necesidad de trabajar con la gente, mucha necesidad de darles herramientas, mucha necesidad de tener una guía, porque hay gente con ganas de hacer las cosas, gente pujante, pero gente que también tiene muchas dificultades por limitaciones que puedan haber tenido, o económicas, o culturales, o geográficas, pero gente que quiere hacer bien las cosas. El psicólogo, como toda carrera, tiene que estar actualizándose constantemente. El psicólogo que no le guste leer, que no le guste continuar estudiando, se va a estancar. Siempre tenemos que estar actualizados, porque siempre van a haber nuevas técnicas, nuevas teorías, nuevos enfoques, y nosotros tenemos que estar a la vanguardia para poder hacer mejor nuestro trabajo. Tienen que trabajar ustedes su mundo interior. Si no hay un trabajo en el mundo interior, si no se conocen ustedes, si no conocen sus alcances, sus potencialidades y sus limitaciones, pues tampoco van a poder trabajar bien con la persona que tienen al frente. Porque cambié de rumbo, guiado por una misión económica, pero después me sentí vacío, ¿no? La ayuda realmente era hacia mí, encontrar un sentido de vida a través de la religión. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de La Fuerza al Poder. El día de hoy tenemos como invitado a una persona extraordinaria. Después de 22 años está de vuelta aquí al Perú. Después de unos años en otros países, él es psicólogo de profesión, especialista en terapias diversas, sobre todo la terapia gestal, el mindfulness y muchas otras herramientas más. Así es que quédate en esta entrevista el día de hoy. Regálanos, déjanos tus comentarios, síguenos, suscríbete a nuestro canal. Nuestro invitado especial el día de hoy es Antonio Delgado. Antonio, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por darme esta entrevista. Y bueno, comencemos. Excelente, Antonio. Lo que compartimos en este espacio, pues como te comentaba un poco, es a través de nuestra historia, de nuestra experiencia, poder ayudar con ideas, inspirar y sobre todo esos momentos donde hemos pasado de vivir desde la fuerza a vivir desde el poder. Antonio, tú eres psicólogo. ¿Cuántos años de experiencia? Bueno, si contamos los años de experiencia en la carrera propiamente de psicología, porque también he tenido otras actividades, podemos estar sumando como unos 30 años aproximadamente, ¿no? En el ejercicio de todo lo que es la parte de psicología y terapia, principalmente. Wow, Sí. 30 años. Genial. Coméntanos a ver cómo nació tu pasión o tu llamado por la psicología. Por la psicología. Bueno, es una historia larga, pero vamos a tratar de resumirla. Yo en mi adolescencia, mi inclinación fue por el sacerdocio. Como buen latino, buen peruano, ¿En serio? nuestra familia pues es católica. Entonces ingresé al seminario en la secundaria, me fui a Trujillo a estudiar. Fui seminarista porque realmente tenía una vocación sacerdotal. Era muy creyente en ese entonces. Claro, todo ha cambiado, pero en ese entonces mi fe era muy grande. Y siempre era mi vocación dar hacia el resto, hacia el prójimo, la ayuda. Pero ya eso es otra historia, ¿no? La ayuda realmente era hacia mí, encontrar un sentido de vida a través de la religión. Pero después me di cuenta que esa no era mi vocación, ese no era mi camino. Terminé la secundaria, pero siempre había esas ganas de ayudar a la gente,
¿no? Emocionalmente, anímicamente, porque había gente muy dolida, con muchos problemas, y qué mejor camino, que fue en la psicología, por eso escogí esa carrera. Porque al final y en el fondo el sacerdote es una manera de psicólogo que Claro. ayuda espiritualmente, ayuda emocionalmente al ser humano. Y bueno, como mi camino no fue el camino religioso, me dediqué a estudiar psicología y eso fue mis inicios para la carrera, ¿no? Por eso es que comencé por ese lado. Qué interesante. Ujú, ujú. ¿Y cómo así? Porque hay muchos jóvenes, muchos del público que nos sigue tienen, por ejemplo, hijos que están terminando la universidad y pues es un tema el no saber qué estudiar, ¿no? En tu caso, claro, tenías cierta inclinación natural de poder ayudar, de poder servir a otras personas. ¿Qué te hizo dar cuenta que no era por el lado religioso y sí por la carrera profesional? Me di cuenta porque si me quedaba en la parte religiosa como sacerdote, tenía ciertas limitaciones. ¿M? Y además era solamente una visión, la parte espiritual, pero para mí el ser humano es un gran espectro de maneras de pensar, un gran aspecto cultural, un gran aspecto emocional. Y si uno se enfocaba en ayudar al ser humano solamente o exclusivamente desde la perspectiva espiritual, tiene ciertas limitaciones. Y por eso quería complementarlo con ya una parte científica. Si bien es cierto, en ese entonces a la psicología se le consideraba como una pseudociencia, ahora sí ya tiene mayor sustento Así. científico la psicología, pero en ese entonces era la pseudociencia porque era más empírica y no había pues una prueba científica de que la reacción A es por un estímulo B. Era toda una elaboración que poco a poco se ha ido probando. Eso podríamos hablarlo posteriormente. Entonces, al dedicarme a la psicología me daba un poco más de libertad, ¿no? Y poder escoger alguna técnica y así poderla aplicar. Eso fue que me hizo decidir por la carrera y dejé la parte religiosa porque dije, bueno, no es mi camino. Mi camino es un poco tener la libertad ideológica sin dejar de ser creyente y aplicarlo, ¿no? Sí, eso fue. Qué interesante. Y sobre todo esto del... No sabía que en ese entonces la psicología era considerada pseudociencia. Ujú. De igual manera, ahora a muchas corrientes todavía se les considera como pseudociencia, ¿no? Imagino que también más adelante algunas irán tomando mayor relevancia, ¿no?, científica. El... Ahora, así empezó tu, tu, tu carrera como psicólogo. Luego, ¿qué tan fácil o complejo fue para ti desarrollarte ya como psicólogo terminando tu carrera? Cuando uno sale de la universidad, sale con mucha teoría, ¿no? Y sale con poco recorrido de vida. En la psicología es definitivamente hay una base teórica, ¿no? Pero si esa base teórica no se confronta con el pragmatismo de la vida, se queda en teoría. Eso es por un lado. Segundo, el estudiante y el recién egresado de psicología sabe mucha teoría, pero lo que te da un sustento un poco más sólido es tu experiencia de vida y sobre todo tu experiencia personal. Nosotros, como seres humanos, tratamos y mayormente estamos viendo el mundo externo. Inclusive los estudiantes de psicología, ¿no?, ven el mundo externo, las personas, las situaciones, los dramas que vive la gente, pero no se fija en su propio drama. Y cada uno de nosotros tiene su propia historia, algunos con sus dramas, otros no.
pero tiene su propia historia y no nos conocemos. Entonces, para poder ayudar a la gente, primero tenemos que trabajar en nosotros. Porque si no sabemos qué somos, qué necesitamos, qué podemos dar, ¿cómo vamos a poder ayudar al resto, ¿no? O sea, no somos consistentes. Por eso, bueno, estoy tratando de desarrollar vamos a llamarle mi marca, con la palabra consistencias. Tengo mi web y en algún futuro voy a estar consolidando, ¿no? mi trabajo, mi emprendimiento en todo lo que es bajo el rubro de consistencias. Porque tenemos que ser consistentes con nosotros para poder trabajar consistentemente con el resto y poder ayudar a la gente de una manera consistente también, ¿no? Palabra fuerte, Así es. Ujú. profunda. Sí. Claro, pero eso lo fuiste aprendiendo durante tus años de experiencia. En un inicio, ¿cómo fuiste encontrando ese camino, afianzando mejor ese camino? Porque sí, lo que comentaste hace un ratito, yo siempre tengo una teoría, ¿no? Por ejemplo, el niño que vivió mucha injusticia en casa, busca la justicia para sí mismo y pues termina estudiando derecho. El niño que no tuvo casa, le hubiese gustado construir o que su papá, su mamá construyan su casa, de grande quiere construir casas y se convierte en un constructor, se convierte en un ingeniero Ujú, civil, por ejemplo, ¿no? ujú. Muchos psicólogos en realidad lo que buscan es una ayuda personal, ¿no? Una ayuda quizás a una vida que no entienden, una vida compleja, heridas profundas, y pues su manera de lidiar con ello es buscar ayudar a otras personas, ¿no? Sin embargo, como bien lo mencionas, no puedes ayudar a otros mientras no te ayudas bien, Ujú, no te ujú, ayudas tú primero. Pero en un inicio, bien lo dijiste, no fue así. ujú. ¿Cómo te fue con eso? ¿Tuviste retos en tus inicios como Sí, psicólogo? definitivamente, definitivamente. Felizmente tuve la suerte al yo inclinarme por la técnica de la terapia Gestalt, que lo dieron inicialmente, bueno, vamos a decir que estuve dentro del grupo de pioneros peruanos que Wow. comenzó a desarrollar esa técnica. Y esa técnica fue dada por unos chilenos que vinieron y impartieron esa técnica. Y una de las maneras de poder aprender es, primero, trabajar con uno mismo. Cosa que toda persona, ya sea coach, ya sea psiquiatra, ya sea psicólogo, pues tiene que trabajar primero en él mismo para poderse conocer, para saber qué dar, cómo dar, cuándo dar, ¿no? Y también saber sus limitaciones. Entonces, y para poder estudiar en este entonces la terapia gestal era una revisión, un trabajo, ¿no? De tu propia vida psíquica. Y eso fue de alguna manera confrontado cuando yo me fui a Estados Unidos y estudié también Gestalt con unos discípulos de Frederick Perls, que es el Mm, creador claro. de Gestalt, los Polster en California, y lo mismo, era trabajar primero en ti para poder aprender la técnica en ti, que tú pruebes que la técnica A, B o C es una técnica que va a funcionar, pero la tienes que probar en ti mismo primero para poder hacerlo. Y lo mismo fue cuando hice otro curso también de la misma técnica en la Florida. Es siempre trabajar en uno mismo para poder introyectar y para poder asumir y para poder sentir las técnicas y también mejorar como ser humano y revisarse emocionalmente, ¿no? Y conocerse. Porque si no te conoces, ¿cómo Claro, vas a pretender conocer al resto? claro. Eso. Eso es importantísimo, cosa que muchos de los estudiantes de psicología deberían hacer, porque salimos con mucha teoría, o dependiendo de la universidad, con más o menos teoría, pero pobres en experiencia. ¿Y cómo se gana experiencia? Primero con una experiencia personal. Justamente eso
también lo comparto y lo consulto y ahora te lo consulto a ti también. Cuando uno estudia psicología, uno aprende a hacer terapias, pero ¿se hace terapia de alguna manera en el estudio, en la universidad, en la carrera? Mayormente no, mayormente es teoría. Hay cursos de dinámica grupal, cursos de terapia o psicoterapia en donde se tienen que practicar, hacer lo que le llaman el intercambio de roles o role playing, ¿no? Para poder hacer el juego del paciente y el terapeuta y poder estar trabajando esa parte, esa dinámica. Pero yo creo que se debería hacer más, profundizar más, que sea como un prerequisito. En Estados Unidos, un prerequisito para graduarse es pasar por cierto número de sesiones, dependiendo del estado en donde uno quiera sacar su licencia. Dependiendo del estado, un número de sesiones, obligatoriamente ir con un terapeuta ¿En serio? para poder obtener un grado. Si no, pues no te lo dan, ¿no? También con previo informe del terapista, del terapeuta, de cómo ha evolucionado el posible graduado, ¿no? Pero eso es un requisito indispensable. Cosa que yo creo que debería ponerse acá como una condición obligatoria, obligatoria de poder hacerlo. Claro. Qué lindo y qué bonito sería porque la verdad que yo escucho a muchas personas que vienen con nosotros, los coaches, los terapeutas, y la verdad que han perdido la fe con la psicología, ¿no? Y incluso muchos dicen, "Ah, mi psicólogo estaba loco", ¿no? Y debe ser justamente por eso que, como dices, en Estados Unidos, pues es importante que el psicólogo también sea evaluado, ¿no? Fundamental, Ujú, porque ujú. se encarga de ayudar a otras personas, a guiar a otras personas. Es una responsabilidad bien Totalmente. grande, porque tienes a un ser humano dolido, tienes a un ser humano que busca y necesita ayuda, y de repente a veces el psicólogo, pues, por su falta de experiencia o su falta de trabajo personal, pues le falta herramientas para poder hacerlo. Es Claro, importante. claro, totalmente. Y bueno, encontraste esta metodología en sus inicios, porque hoy en día mucha gente lo utiliza, ¿no? La terapia, aquí le llamamos terapia gestal. Ujú, ujú. Mucha gente lo utiliza, incluso yo escuché de ella cuando estudié programación neurolingüística, ¿no? La PNL también estudió parte de la terapia gestal y de ahí agarró algunas herramientas. El, entonces, tú te especializaste en esto, te fue muy bien. Sí, inicialmente me especialicé en eso, pero si seguimos cronológicamente mi historia, Ujú. yo regresé a Perú y comencé a trabajar en las Ahí, técnicas que perdón, había ¿ahí te aprendido. fuiste a estudiar nada más o Sí, me fui a saliste a estudiar. vivir? Sí, me fui a estudiar. Terminando la universidad, me fui a estudiar allá por el inicio que había dado en todo lo que es Ah, Gestalt. Me fui a estudiar allá y regresé y comencé a mm, trabajar, ¿no?, en terapia aplicando esas técnicas. Después de eso, volví a irme a Estados Unidos. em, y en ese entonces, como estaba más metido en todo lo que es la parte de Gestalt, me reuní con algunos colegas o compañeros de estudios allá y volví a regresar a Perú. Y en ese entonces estaba muy en boga, se estaba desarrollando mucho todo en Perú, sobre todo lo que es la parte de estudios de mercado, y nosotros en ese el entonces marketing. en marketing, Mm, con las herramientas que podíamos estar manejando, pues me contrataron por hacer unos trabajos específicos de lanzamiento de algunos productos. Hice algunos focus groups, me fue muy bien en esa parte, me fue muy bien económicamente,
porque lo que es la parte organizacional, empresarial, de marketing, pagan bien. Si hace un buen trabajo, mejor todavía. Y al meterme en esa área, me gustó y me aventuré a estudiar negocios. Mm. Estudié en ESAN, estudiar negocios Para complementar lo que para estabas complementarlo, trabajando. pero al final la parte de negocios me jaló un poco más y dejé un poco la psicología, lo cual me arrepiento de alguna manera, pero si lo veo de una manera positiva, gané experiencia en todo lo que es la parte empresarial. ¿Por qué te arrepientes un Me poco de eso? arrepiento porque en algún momento en la carrera ya empresarial, organizacional, corporativa, no me fue absolutamente nada mal, pero después al mismo tiempo decía, esto es lo que yo quiero. O sea, económicamente te iba bien. Económicamente me iba formidable, bastante bien. No me puedo quejar, no me puedo quejar, pero yo mismo me decía, esto es lo que quiero. Esto es tener a cargo gente, ser gerente de unas grandes empresas, pero no me llenaba. No me llenaba y me comencé a dar cuenta que había dejado algo que realmente era mi pasión, ¿no? El servir. El servir a la gente, en poder ayudar a la gente, esa vocación me había dejado. Por, vamos a llamarlo Por correctamente, el por el éxito dinero. económico. Claro. Así es, así es. A eso justamente yo le llamo el éxito desde la fuerza, ¿no? El éxito vacío. Un éxito desde la fuerza que puedes llegar a través de ya sea la ira, el orgullo o el deseo, niveles de conciencia que calibran en fuerza. Sin embargo, es un éxito que te puede dar aplausos, reconocimiento, abundancia económica, pero no te da paz, no te da amor. Ujú, Entonces, es un éxito de alguna manera vacío, ujú, ¿no? ujú, Y me imagino es lo que experimentaste. ujú. Sí, experimenté eso y bueno, en búsqueda nuevamente de esto, realmente mi vocación, dije, bueno, regreso a Estados Unidos, me fui nuevamente allá y aparte de estar trabajando en una empresa allá y después formar mi propia empresa, paralelamente, por mi llamado vocacional, me comencé a especializar en nuevas técnicas allá en Estados Unidos. Pues Estados Unidos es realmente, como hay mucha investigación, es el desarrollador de teorías y el ejecutor de esas teorías. Y nosotros somos los consumidores a nivel Claro. de Sudamérica, ¿no? De todo lo que se pueda desarrollar allá. Y entré a estudiar todo lo que es la parte de mindfulness, porque me llamó la atención. Yo siempre he meditado por mis tendencias y creencias espirituales en cuanto a, primero, dedicarse uno a sí mismo, ver la parte espiritual y la parte sin llegar a un fanatismo. Ya meditabas entonces. Ya meditaba, entonces necesitaba cierta guía y cierta guía con base científica. Y tomé un curso, ¿no? De allá de 8 semanas, y me ayudó mucho. Y me ayudó a dar ciertas pautas, ciertos patrones, cierta metodología para poder hacer mi propia meditación. Eso fue una primera parte y después tomé otro curso para poder ser instructor de mindfulness. Mm. Y así es que me fui nuevamente adentrando en todo lo que es la parte psicológica, emocional y de ayuda al prójimo. Ah, y eso pues nuevamente me encaminó. Después también estudié todo lo que es lo que le llaman el sistema familiar interno. Es una teoría, una técnica psicológica de ese Internal Family System. Y que es la técnica que ahora yo manejo mayormente y la complemento con Gestalt.
Aparte también de haber hecho cursos y estudiado todo lo que es terapia somática. Entonces tengo ese triángulo, Mm, ¿no? La terapia gestal que te moviliza emociones, la parte del sistema familiar interno, que es el que nosotros, voy a tratar de explicarlo en pocas ujú. palabras. Lenguaje Así es. sencillo. Nosotros tenemos partes que siempre estamos dialogando el uno con el otro. Nosotros somos los grandes conversadores de nosotros mismos. Estamos pensando qué voy a hacer, a dónde Mm, voy a ir, uy, me demoro, que si el taxi, que si el tráfico, y renegamos por algo. Estamos haciendo diálogos internos constantemente. Y otra vez explotamos porque el tráfico o alguien se cruzó. Es una parte agresiva nuestra y otra parte que dice, no, no, ya, Antonio, cálmate, no vas a lograr nada. Hay un diálogo interno. Entonces, lo que le llaman el sistema familiar interno es, hay partes representativas nuestras que dialogan con otra parte. Y a veces entramos en conflicto. mm, Voy a estudiar esa carrera o me gusta esa chica, ¿no? No, pero esa chica es demasiado para mí o yo soy demasiado... Ese diálogo es que hace cierta dinámica y a veces la llevamos bien y otras veces la llevamos mal y otras veces nos cohibimos y eso ayuda a poder, ¿no? Confrontarnos a nosotros mismos. Tenemos varias partes. No voy a nombrarlas ahora porque sería un poco larga esta conversación. Y luego también lo que es la parte de terapia somática, porque todo el cuerpo ya, el cuerpo es un receptor de las emociones. Ya no se piensa que la emoción y el cerebro son una parte aparte, sino también nuestras emociones se reflejan en el cuerpo. Estamos preocupados, nos duele el estómago, un dolor de cabeza, es somatizar, es llevar esa emoción a la cabeza que nos tensa el cuello o nos tensa se nos sube la presión o se nos baja la presión. O sea, es las emociones y el cuerpo. Lo que siempre el cuerpo almacena, el cuerpo recuerda. A veces nos podemos estar olvidando de una situación traumática, pero esa situación traumática se puede quedar en la espalda, se puede quedar en el estómago, creando una úlcera, ¿no? Eh, puede producir cierta adrenalina que nos sube la presión y nos causa, pues, presión alta. Entonces, todo eso ya se ha visto que el ser humano es un ente único, es una unidad. Mente, corazón y cuerpo. Es una unidad. Ya no es que la emoción está por un lado y el dolor de cabeza o la gastritis o la úlcera está por otro lado. Es un conjunto. mm. Entonces, yo combino esas tres técnicas para poder trabajar con... Junto con el mindfulness. Así es. El mindfulness sirve mucho para desarrollar la capacidad de introspección, Mm, de saber qué sientes, qué quieres, desarrollar esa parte de observarse a uno mismo. Si no tenemos esa capacidad de autoobservación, no sabemos qué nos está pasando. claro. No podemos manifestar, doctor, tengo esto, siento lo otro, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que pasa con Yo le llamo nosotros. el primer paso, es tomar Ujú. conciencia, ¿no? Efectivamente, Reconocer. correcto, es tomar conciencia de lo que pasa con nosotros, poder identificarlo. Ujú. Qué genial. Cómo vas encontrando tus herramientas, ¿no? Y vas armando tu propia, finalmente es tu propia metodología, Ujú, ¿no? ujú. Y eh, hoy en día desarrollas esas tres técnicas. Sí, muy bien. Principalmente, ¿a qué tipo de personas ayudas? Bueno, mayormente va a depender de las necesidades y de quién se presente. Hay muchas veces gente que quiere trabajos individuales, ¿no? Y otros trabajo de parejas. Y trabajo de parejas eh, es muy importante. Es un mundo Ese eso, es ¿no? un mundo, definitivamente es un mundo. Y es en la relación de pareja, ya sea de novios, enamorados, esposos, la relación de pareja es
el sitio en donde más se ve, ¿no? La intimidad, la expresión emocional, la expresión de tus necesidades emocionales en la pareja. Es quién mejor que tu pareja que te conoce perfectamente, mejor que nadie. Entonces, ahí es donde saltan, ahí es donde resaltan todas nuestras necesidades emocionales. Porque cuando uno está solo, pues no se confronta con nadie. Pero cuando uno está con su esposa o su esposo o su pareja, ¿no? Va a ver su mal humor, Afloran. va a ver sus engreimientos, va a ver sus dudas, va a ver sus preocupaciones, o sea, va a ver a la persona tal cual es. Y ahí se Es ven, tu espejo, así ¿no? es, ¿no? Sin máscaras, sin un maquillaje, ¿no? Que nosotros lo hacemos para enamorar a la persona. Nos vestimos bien, las chicas se ponen muy Claro. lindas, para impresionar al futuro partido, pero después cuando... Eso no es sostenible. Así es. En el tiempo comienzan a revelarse las personas tal cual son. Y ahí es donde salen los problemas y los conflictos. Y es, claro, y es bonito porque es un escenario perfecto. Es la tierra de cultivo donde empiezan a aflorar, pues, todo el mundo interior, ¿no? Así Que hay que es. trabajarlo en las terapias, Ujú, ¿no? ujú. Entonces te especializas en parejas bastante, Sí, ¿sí? sí. El, muy bien. También tengo entendido de que eres budista o tuviste tus inclinaciones o tu cercanía al budismo. Cuéntanos cómo fue esta transición que Sí, de sí. ahora que me entero de la iglesia o de ser, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Un pretendiente de ser padre o sacerdote, pasar ahora al budismo. Me gustaría... ¿Qué hubo ahí? Bueno, siempre mis inclinaciones espirituales han estado vigentes, Ujú. que si bien es cierto, la parte ¿no? Del cristianismo, pues me llenó mucho, me dio cierto, me encauzó de alguna manera, pero yo me comencé a inclinar por la filosofía oriental porque yo comencé a practicar artes marciales, Mm. ¿no? Ah, también. Sí, comencé a practicar artes marciales y yo veía que además de la parte física había algo más. Inclusive fui al Centro Cultural Peruano-Japonés a aprender la ceremonia de té, lo que le llaman el Ishanoyu, Así. y sí, lo cual me encantaba, Que en pero realidad es un mindfulness, ¿no? sí, ¿No? definitivamente. Es estar consciente en los detalles, Presencia. estar en ese momento en los detalles, ¿no? En el preciso, en el aquí, en el ahora. Exacto. Eh, entonces, siempre me llamó la atención lo que había detrás, lo que había como un sustento, aparte de la parte física. Y, y eso fue lo que me llevó a leer y a estudiar un poco lo que es la parte de budismo. Y a raíz de eso comencé a meditar, ¿no? En lo que le llaman el Zazen, que es el budismo Zen, que es un tipo de meditación, pero en donde hay bastante de mindfulness. Entonces, por eso es que eh, me fui por ese lado. Ujú. Y me acuerdo que vino un expositor, un monje budista americano, que dio una conferencia acá, me inscribí y a partir de ahí comencé a asistir a un grupo que se formó, pionero también en todo lo que es la parte del budismo tibetano, y me dediqué, le encontré, me dio muchas respuestas, Mm. me dio muchas respuestas a mis preguntas existenciales, mis preguntas de por qué estamos acá, por qué algunas veces a las personas que actúan bien les resultan mal las cosas, qué actitud podríamos estar tomando frente a esas situaciones. Todos esos conceptos de la ley del karma, que es básicamente una ley física,
¿no? Claro. Todo lo que haces en algún momento retorna, toda acción Acción, tiene reacción. una reacción, es física total, ciencia total, y eso se sabía hace más de 2500 años, Claro. ¿no? Entonces, sí, eso me da mucha explicación de lo que pasa con nosotros, ¿no? Lo que no encontrabas Lo en que la no religión. encontraba, lo que no encontraba, sin descartar definitivamente las enseñanzas que te puede dar el cristianismo, que Claro. son válidas, muy válidas, sin entrar demasiado en un fanatismo irracional, pero sí son Lo válidas, complementaste más que todo, ¿no? definitivamente, Mm. definitivamente. Y eso. Ujú. Y también tuviste tu época de vegetariano. Oh, sí. Sí, También porque propiamente del, sí, del, sí, del sí, sí, budismo. sí. Eso fue quizás antes del budismo, porque en una de mis idas, en mi proceso de querer alimentarme más de técnicas, y como he dicho anteriormente, Estados Unidos es la fuente Ujú. de nuevas técnicas, nuevas teorías. Eh, hu- um, Hay un tipo de masaje que le llaman Rolfing, creado por un experto en todo lo que es la parte de terapia somática, de apellido Rolf, y había una pareja de ellos en Houston. Así que me fui a estudiar allá con ellos y ellos eran vegetarianos. Mm. Ellos eran vegetarianos y curioso, antes yo era una persona, primero con sobrepeso, bueno, no tanto, porque hacía artes marciales y hacía bastante actividad física, pero me enfermaba constantemente. Me enfermaba constantemente, decía, no puede ser, o sea, hago esto, me alimento de esto, todo bien, y nada. Me fui con ellos, estuve viviendo con esta pareja, y ellos eran vegetarianos, pues eran vegetarianos, y como vivía con ellos, pues pura comida de vegetariano, comida sana. Ellos eran vegetarianos ovolácteos, que de ahí sacaban sus proteínas, Ujú. y con ellos hacía la actividad física y aprendía las técnicas de Rolfing. Comencé a perder peso, aumentó mi capacidad física. Antes corría pues 4 o 8 kilómetros, comencé a correr 16 kilómetros diarios y sin cansancio. Entonces Mm. comencé a ver una transformación de mi cuerpo y un bienestar físico. Dije, me Te quedo acá, gustó, claro. me gustó. Y regresé con eso cuando todavía el vegetarianismo acá no estaba muy desarrollado. Claro, ¿qué años estamos Uf, hablando? eso estamos hablando, con eso vas a saber lo viejo que soy. Estamos hablando del principio de los 80, Mm. más o menos, principio de los 80, finales de los 70, 79, 80. Wow, Sí. Y pues el vegetarianismo no estaba muy desarrollado acá. Era difícil encontrar un sitio. claro. Y pues me dediqué a eso por muchos años. ¿Para qué? Me fue muy bien. Ahora ya no lo soy. No lo soy principalmente porque esta última vez que estuve ya en Estados Unidos, donde sí me fui por un tiempo mucho más largo, más de 20 años, 22 años, ya allá por mi actividad de trabajo, pues me impedía solamente estar comiendo Mm. comida, Lechuga. así es, lechuga y brócoli, ¿no? Entonces ya tenía que comer proteína de donde podía. Difícil de Así es, sostener, ya ¿no? así es, así es. Y cambié mi dieta, pero felizmente la salud se siguió manteniendo y me considero una persona saludable. No como en exceso, definitivamente me cuido de eso, porque el vegetarianismo me ayudó a aprender un poco las ventajas de determinados alimentos. Porque meterse al vegetarianismo por meterse a ciegas, Mm. sin saber, no es bueno. Siempre es bueno Claro. estudiarlo, documentarse un poco para poder tener una dieta balanceada. ¿Mm? ¿Sí? Y Ok. bueno, lo dejé y aquí estoy, todavía vivito y coleando. Claro, el tema es la salud que mencionas también, me imagino, es por lo que comentabas hace un momento, es que el cuerpo somatiza, pues, ¿no? Y emocionalmente Así es. también
te hacía falta todavía Ujú. seguramente Sí, algunos sí, trabajos tienes internos, razón. ¿no? Tienes razón por eso, sí. Porque en la terapia somática un poco que vas escaneando tu Liberando y cuerpo liberando, ¿no? y liberando y trabajando tu cuerpo, ¿no? Si tienes un dolor de cuello, un dolor de espalda, un poco por ahí vas viendo qué emoción está localizada y trabajar esa parte del cuerpo. Y al trabajar esa parte del cuerpo, estás trabajando la emoción correspondiente que se ha enquistado ahí, ¿no? Que ha ocasionado ese malestar. Sí. O sea, ahora somos una unidad. Claro. Ujú. El, y en el tema de las artes marciales, ¿lo mantienes? Lo mantengo de cierta manera, por ahora mis ocupaciones. Sí, la mantengo. Bueno, me metí tanto a las artes marciales que enseñé artes marciales. Y ¿Así? sí, tuve mi academia de artes marciales. ¿En serio? Así es, tuve mi academia de artes marciales. No sé si alguno de mis alumnos verá ¿Por cuántos este años? video. Más o menos fueron, vamos a decirlo, como unos 5 años, 4 o 5 años. ¿Qué enseñabas exactamente? Primero, bueno, comencé yo practicando karate, después me fui por el aikido, y es donde realmente entré más a la parte de meditación a través del aikido. Y después también me fui por las artes marciales chinas, el kung fu, tai chi, y terminé en lo que es el taekwondo, ¿no? Se hice Mm. todo un recorrido de Japón, China y Corea, ¿no? Sí, me gustaba mucho. No me gustaba pelear mucho porque no soy una persona que me guste el enfrentamiento. Lo hacía más como le dice, arte marcial, ¿no? Claro. Y como disciplina. Y que, bueno, definitivamente te servía y te Como sirve defensa, ¿no? Defensa personal. como defensa, Precaución. definitivamente. Porque aprender artes marciales no es para que salgas No, y definitivamente esa demuestres, no es la intención demuestres tu para destreza. salir, aunque muchos lo hacen mal guiados, pero no, es más bien para canalizar la energía, Claro. para canalizar esa agresividad tuya, ¿no? Con el cuerpo y manejar ese cuerpo. Y al manejar ese cuerpo manejas y canalizas la agresividad de una manera positiva, porque la agresividad es energía Mm. total. Y si no la canalizas La ira, ¿no? adecuadamente, la ira, ¿no? Y si no la canalizas adecuadamente, Mm. pues la Incendio. almacenas o la descargas con la primera persona que se presenta. Y si tienes hijos, pues mala suerte para ellos. Si tienes una pareja, pues mala suerte para ellos. ¿No? Es canalizar adecuadamente esa energía, positivamente esa energía, ¿no? Sí, Claro. así es. Wow, no sabía que tenías tu escuela Ujú. de artes marciales. Y también sé que tienes otra pasión, que es la fotografía. Oh, sí, la ¿Cómo fotografía nació es. ello? ¿En qué momento lo descubriste? Yo creo que siempre ha habido ese espíritu mío de lo que es la parte artística. Y si lo aplicamos a la psicología, considero que sin dejar de ser una ciencia, sobre todo con el soporte de la neurociencia, la psicología es un arte, porque si encuentras a una persona que necesita ayuda, si aplicas la teoría disciplinadamente, a veces no Mm. llegas. Tienes que adecuarte a la persona, tienes que ver sus necesidades, tienes que ver qué es, qué decir, cómo decir y cuándo decir. Hay mucho de creatividad en esa parte, ¿no? Regresando a la misma fotografía, a mí, yo me acuerdo una vez que quise aprender flauta dulce. Es algo que muchos, ¿Ah, sí? no muchos saben. Es una especie de confesión ahora, no sé, me has agarrado en un momento. Entonces había una persona que enseñaba flauta dulce. Comencé a aprender las notas de la flauta, comencé a aprender a leer el pentagrama y entonces un momento que comenzaba a tocar en una de las clases y mi profesor me comenzó a acompañar y éramos dos flautas y
me sensibilicé tanto que comencé a llorar. Mm, Estaba tocando y comencé a llorar y yo mismo decía, no puede ser que yo esté produciendo esto. O sea, yo mismo no me podía creer. Fue muy importante porque años más tarde un poco que analicé eso, no regresé. Lamentablemente no regresé porque fue mucho la emoción. claro. Y después analizando lo que pasó era mi rigidez de ese entonces, mi dureza, mi rigidez, no me permitía sentir. Y Claro. con la música, bueno, me encanta la música, comencé a expresar esa sensibilidad mía y pues me autodescubrí y fue tanto que no pude tolerar o soportar ese sentimiento, a esa emoción. Años más tarde, ¿no? Un amigo, fotógrafo muy bueno, me comenzó a enseñar. Tomé algunos cursos, me comenzó a gustar y pues encontré en la fotografía una expresión de mi visión del mundo, porque todo eso lo plasmas en una imagen. Mi visión del mundo en una imagen, ¿no? Y queda Entonces, atrapado ahí eternamente. efectivamente. Entonces, porque la fotografía ahora, yo digo, tiene la ventaja, no estamos hablando de los selfies, no Ujú. estamos hablando de la fotografía Claro. hecha por celulares, estamos hablando de la fotografía en donde uno toma la foto, lo ve, baja la información, baja la imagen en la computadora. Y para mí, utilizar herramientas, las aplicaciones como Photoshop, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta que utilizo. Comienzas tú a pintar, comienzas a darle un color, el color que te gusta, a modificar y darle más saturación o más color al campo verde, a la montaña, ¿no? Del color tierra o marrón o oscura. Comienzas a darle tu apreciación, tu arte, como pintar, Mm, ¿no? Em, entonces, eso para mí eso te me conectó. ayuda. Sí. Acá en Perú tenemos solamente un término para decir, es una foto, ¿no? Foto es foto. En inglés tenemos, es una foto, tomar una foto y lo que le llaman de ahí hacer un picture, es un cuadro. Ah, Entonces, am, yo establezco esa diferencia. Tú puedes tomar la foto, pero tú le pones tu sello, tú le pones tu proyección personal al combinar colores, al modificar de alguna u otra manera la escena y el resultado final es lo que la naturaleza o la realidad te dio y el resultado final es lo que es tu percepción, ¿no? más tu valor agregado, Así tu es, así es, percepción, ¿no? así es, así es. Qué Eso. interesante, Ujú. profundo. Sí que, bueno, mi parte artística está ahí, y trato de vivir la vida plenamente con mis fotos. Me encantaría tener más tiempo, me encantaría tener la libertad de salir acá con mi cámara a tomar fotos, pero Y que no lamentablemente pase tengo una que moto. salir con dos policías para que cuiden, ¿no? El tomar las fotos en nuestra querida Lima, que es tan ahora asediada por el peligro que tenemos nosotros acá. Diferente en otros países, ¿no? Pero bueno, Claro, esa es la realidad y tenemos que adecuarnos a ella. aceptarlo. Ujú. Ok. Y ahora, Antonio, estás regresando al Perú después de 22 años. 22 años. Ujú. ¿Qué te motiva volver a nuestro país? Ya es tiempo, ya era tiempo, ya era tiempo. Yo sé que las circunstancias en este momento no son las más estables, adecuadas, pero vamos a ver, tengo esperanzas de que podamos estar bien, ¿no? Que el país pueda estar estable. Y lo que me motiva es
Acá hay mucha necesidad de trabajar con la gente, mucha necesidad de darles herramientas, mucha necesidad de tener una guía, porque hay gente con ganas de hacer las cosas, gente pujante, pero gente que también tiene muchas dificultades por limitaciones que puedan haber tenido, o económicas, o culturales, o geográficas, pero gente que quiere hacer bien las cosas. Y es momento de ayudar, de trabajar con ellos. Porque como peruano yo quiero que este país surja, y al surgir este país primero tiene que surgir la gente. Y eso me motiva por un lado. Y por otro lado es mi tierra, ¿no? Es mi tierra, es el país en donde he nacido, me he formado inicialmente y que quiero devolver, Claro, quiero retribuir, quiero colaborar, ¿no? Ese es tantas mi motivo. cosas, ¿no? Tantas Sí, cosas que se podría dar. sí, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Y estamos en un gran momento, ¿no? Estamos, como ya te lo había compartido en algún momento, estamos en el tiempo perfecto, hay mayor apertura, el mercado se está ampliando mucho, se está aperturando mucho, el- y sí es lindo servir y mucha gente que necesita, y cada vez más y más personas, pues están en esa búsqueda interna, porque te llega un momento, ¿no? Te llega un momento donde ya no puedes sostener esa vida desde la fuerza. No puedes sostener ese éxito o ese sufrimiento desde la pena, desde la tristeza, desde el miedo, desde la culpa. Llega a ser un punto insostenible que muchas veces incluso tu cuerpo somatiza y ya no lo soporta, ¿no? Frente a eso, las personas buscan ya levantar la mano. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? ¿No? Necesito ayuda, ya no puedo con esto, es insostenible y está ocurriendo mucho, está ocurriendo. Entonces, considero de que tu regreso, tu presencia aquí en nuestro país va a ser de mucha ayuda, tienes mucho para aportar, realmente una experiencia la que compartes de ser pionero en la terapia gestal, de tener certificación para poder enseñar mindfulness, el, por ejemplo, no lo tiene cualquiera. Entonces, puedes aportar mucho, puedes ayudar mucho y sobre todo con toda la experiencia de vida, ¿no? Con todos los años de experiencia que te han permitido no solamente conocerlo en teoría, sino también integrarlo. Y cuando uno lo integra y vive la experiencia, vive el proceso, es mucho más fácil ayudar a la persona porque tú entiendes perfectamente lo que está pasando, ¿no? Entonces es mucho más sencillo hacerlo. Así es que, bienvenido de vuelta. Bienvenido a tu país. Gracias, sí, a mi país, a mi casa, ¿no? Espero realmente poder lograr reinsertarme profesionalmente, porque emocionalmente nunca he dejado de ser peruano, pero espero reinsertarme profesionalmente, que eso es lo que ya va a completar, ¿no? Sentirme pleno, ya completamente, Claro. nuevamente en Perú. Ujú. Entonces, para ir cerrando unos cuantos puntos, hoy en día llevas una vida integral. Trabajas tu cuerpo con una buena alimentación, me imagino ejercicios, meditación. ¿Qué rutinas mantienes en tu vida? Bueno, buena pregunta. Vamos a describir un día mío, Un ¿no? día normal, a ver. Me levanto promedio 5, 5:30 de la mañana. Hago mínimo una meditación de unos 20 minutos. Mínimo 20 minutos cuando tengo un poco más de tiempo, si no tengo alguna reunión o un paciente o algún preparar contenidos para los talleres. Pues el promedio mínimo más o menos son unos 45 a 60 minutos, una hora de poder meditar. Eso me da cierta tranquilidad y me ayuda
me ayuda bastante a poder seguir trabajando con energía y con creatividad. Mi desayuno normal, y inmediatamente me voy a la oficina, que está habilitada en el departamento donde vivo, y a poder estar trabajando en cuanto a lo que es la parte de mis contenidos, mis proyecciones en todo lo que es la parte de los talleres y la elaboración de mi plan de reinserción acá en Perú. Después, más o menos como a las 11, 11:30, si es que no tengo una reunión, pues me voy al gimnasio, ¿no? Es importante poder ejercitar el cuerpo. No dejemos de hacerlo, no dejemos de hacerlo. Una hora, hora y media en el gimnasio, con ejercicios de fuerza, y al final termino con una caminata de unos 15 minutos, no más, no es necesario más, y regreso a almorzar, y pues en la tarde ya sigo trabajando en la oficina, y ese vendría a ser mi día normal, ¿no? ¿Descansas temprano? ¿Cuántas horas duermes en promedio? Trato de dormir, bueno, más o menos entre 9:30, 10 de la noche, y levantarme 5, 5:30 de la mañana, ¿no? Claro, el Ujú. sueño también es No, fundamental. el sueño es muy, muy, muy importante, porque necesitamos descansar, y el sueño es reparador, y el sueño, porque en el día nosotros estamos produciendo muchas hormonas internas nuestras, y hay una parte importante. El cerebro trabaja mucho, y al trabajar también va acumulando ciertas toxinas. Y cuando uno duerme, y si duerme correcta y profundamente, pues el mismo organismo va limpiando esas toxinas. Y hay unas glándulas que le llaman las glándulas linfáticas, que ayudan a limpiar esas toxinas del cerebro. Pues es muy importante. No solamente el descanso físico, sino también un descanso mental, cerebral, y una limpieza cerebral, ¿no? Por eso es muy, muy importante descansar. Las personas que no descansan, pues tenemos la adrenalina alta, eso nos produce tensión, y al producir tensión podemos estar generando un excesivo colesterol, y eso nos trae problemas al corazón, a las arterias, y no es bueno. Y también hay propensión a la diabetes. Así que es muy bueno descansar, es importante. Está bien trabajar duro, pero también descansar es importante. Ujú. Excelente. Una recomendación quizás para un estudiante de psicología que está iniciando, está en la universidad. ¿Qué le recomendarías desde toda tu experiencia? El psicólogo, como toda carrera, tiene que estar actualizándose constantemente. Psicólogo que no le guste leer, que no le guste continuar estudiando, se va a estancar. Entonces, siempre tenemos que estar actualizados, porque siempre van a haber nuevas técnicas, nuevas teorías, nuevos enfoques, y nosotros tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Para poder hacer mejor nuestro trabajo. Así que el que no le guste leer, o que no le guste actualizarse, o que sea un poco flojo en esas partes, no le va a ir bien. Hay que actualizarse, por un lado. Y por otro lado, tienen que trabajar ustedes mundo interior. Si no hay un trabajo de mundo interior, si no se conocen ustedes, si no conocen sus alcances, sus potencialidades y sus limitaciones, pues tampoco van a poder trabajar bien con la persona que tienen al frente. Excelente. Como última pregunta, ¿qué mensaje le darías a tu yo de 17, 18 años? Tener un objetivo, tener una meta, es importante, pero que esa meta sea como una brújula. Pero al mismo tiempo, para poderla lograr, tenemos que cultivarnos, porque no vamos a poder lograr esa meta si no trabajamos en ella.
A veces pensamos en, ok, lograr una meta, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? No solamente establecerse la meta, sino el qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y programarse para poder lograrlo. Eso es algo que yo en ese momento, hace 17 o más de 20 años, pues no lo hice, porque cambié de rumbo, ¿no? Guiado por una ambición económica, pero después me sentí vacío y dejé. Yo pienso que si hubiera continuado con mi pasión, con algo que me consideraba no un profesional que pudiera hacer bien las cosas y que creo que las estaba haciendo, abandoné esa. No, lo importante es persistir con planeamiento y con propósito. Excelente, Antonio. Muy bien. Nuevamente, Antonio, bienvenido al Perú. Gracias por esta entrevista, por este espacio. Nos gustaría tenerte de vuelta para hablar más temas. Seguramente que puedes compartir mucha información de valor. Por ejemplo, no hemos tocado cómo manejar la soledad, que es uno de los temas, entiendo, donde puedes aportar mucho. Enfocarnos en el tema netamente de parejas, ¿no? Ya será para una próxima oportunidad. Si les gustaría una segunda entrevista, escríbanos en comentarios y volvemos a invitar a Antonio a nuestro podcast. Muy bien, Antonio, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Qué red estás manejando? Bueno, tengo Instagram, tengo TikTok también. Estoy desarrollando lo que es mi Facebook y una página web. En Instagram pueden ver antonio.delgado.n, N de Noriega, pero es antonio.delgado.n en Instagram, para poder ver mi contenido. Lo mismo sería en TikTok. Ojalá puedan visitar esas redes y poder recibir los consejos que yo ahí propalo, ¿no? Muy bien. También nos dejas tu número quizás para ponerlo en la descripción. Si alguien quiere contactarse y solicitar alguna consulta o alguna información de Antonio, pues ahí lo van a tener en descripción. ¿Listo? Bueno, llegamos a la parte final. Gracias por estar aquí en nuestro podcast. No se vayan sin antes regalarnos un mensaje. Compartan la transmisión si es que les ha sumado, si es que les ha servido. Regálennos un comentario, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación. Me he sentido muy, muy cómodo en esta entrevista y bueno, ojalá que puedan haber Ojalá otras. se repita. Ok, gracias. Hasta la próxima. Adiós.